bien, a esta hora de la mañana damos la bienvenida a Pablo Dávila, miembro del Comité por la Institucionalización Democrática. Pablo, buenos días y bienvenido. Gracias, Janet, por la invitación. Buenos días. Bueno, quisiera analizar con usted la decisión inesperada de la Asamblea Nacional de rechazar esta posibilidad de que haya una reforma constitucional, pero en torno al tema de que la Asamblea se vuelva bicameral. Entonces, quisiera su primera impresión sobre lo sucedido, porque pues ha habido un camino que ha transitado en la Asamblea que no sé si usted está tan sorprendido como yo. Bueno, creo que este es un camino largo. Esta no es una propuesta sencilla, es una reforma de orden institucional que siempre pensamos iba a meritar muchísimo trabajo. E indudablemente sabíamos que al interior de la Asamblea Nacional íbamos a enfrentar muchos obstáculos y lo que estábamos pasando ahora es un obstáculo más en esta carrera de largo aliento por fortalecer la democracia en el país. Pero siempre creímos que, y confiamos de alguna manera, que las autoridades públicas reflexionen sobre el rol que tienen. Es para nosotros absolutamente injustificado que 4 personas, porque finalmente son 4 ciudadanos que actualmente ejercen una autoridad transitoria, pasajera, temporal, los que resuelven imponer su voluntad sobre la voluntad de más de 350,000 ciudadanos que respaldamos una propuesta de iniciativa ciudadana. Y esto es muy importante que los ecuatorianos entendamos. Reformar la Constitución, de acuerdo a Montecristi, tiene diferentes mecanismos. Reformar parcialmente la Constitución prevé la posibilidad de que sea el presidente de la República quien lo haga, quien plantee la iniciativa, que seamos los ciudadanos quienes lo hagamos o que sea la propia Asamblea Nacional. Si los asambleístas tienen una postura sobre cómo debe ser integrada la Asamblea Nacional, si ellos o un bloque partidista cree que hay que plantear un sistema diferente al bicameral, han tenido siempre, antes, ahora y tendrán, mientras la Constitución de Montecristi esté vigente, un mecanismo de iniciativa legislativa para reformar la Constitución. Pero lo que no puede pasar es que los legisladores crean o que sientan que tienen el derecho de modificar una propuesta cuyo origen está en la ciudadanía para tomarse de esa propuesta y cambiar lo que muchos ciudadanos creemos debe hacerse en beneficio del país. ¿Cuáles son los argumentos que ha presentado como para poder analizarlos, tanto legales, digamos, que sustenten esta decisión de, además, separar esta propuesta de reforma constitucional? Porque por un lado, digamos que aprueban la posibilidad de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, aprueban la posibilidad de darle independencia a la Fiscalía, pero deciden dejar de lado y rechazar la posibilidad de que la Asamblea tenga una reforma en su Constitución, digamos, en su composición y se vuelva bicameral. ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden separar además una propuesta que era integral? Desde nuestra perspectiva, la posición que tiene el Comité por la Institucionalización Democrática, eso no es posible. El artículo 442 establece que el trámite que tiene que darse a una propuesta de reforma parcial de la Constitución de iniciativa ciudadana tiene que cumplirse en 2 debates en la Asamblea representada pues por el Pleno de la Asamblea, no por una comisión integrada por 8 personas y que decide por la mitad prácticamente dejar de lado uno de los elementos centrales y sustanciales. La decisión que ha tomado la comisión desde nuestro punto de vista, insisto, no es constitucional y no es legal, no tiene argumentos. Por supuesto que el informe no ha salido todavía, tendremos que esperar que ese documento salga para leer cuáles son las motivaciones y justificaciones jurídicas. Pero lo que sí le puedo decir a usted, Janet, y le puedo decir al país, es que no tiene lógica alguna, no tiene ningún tipo de coherencia con principios democráticos y los principios constitucionales de participación, precisamente de defensa de que los ciudadanos definamos y decidamos el futuro del país, que 4 personas pretendan imponer su voluntad sobre la voluntad de la ciudadanía. El procedimiento que establece la Constitución obliga a que sea la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, el que tiene que resolver. La decisión que ha tomado la Comisión no solamente que atenta contra el derecho de los ciudadanos a expresarnos en las urnas, sino que atenta contra el derecho de los legisladores y la obligación de los legisladores de cumplir su rol y su papel. Son ellos los que tienen que decidir, se entendería que son ellos los que tienen que votar sobre este proyecto, pero ahora, por la decisión de 4 de sus miembros, ellos tampoco podrían considerar este tema. Entendemos que el día de ayer la presidenta ha dicho que eso no es así, que finalmente la Asamblea podría cambiar.
Pero ¿qué nivel de responsabilidad es ese con el país? Yo no lo hago porque mañana la Asamblea puede cambiar. Claro. Esas cosas no se hacen, no es el ejemplo. Es desconocimiento, ignorancia o realmente ya una audacia, ¿no? Un atrevimiento ahí de tratar de demostrar que pueden tener algún tipo de opinión, pero a la final lo que hacen es pues transgredir absolutamente los derechos de todos. Es correcto. Y más allá de la fundamentación jurídica que, como he tratado de explicar desde nuestra perspectiva, no existe. Lo que hemos escuchado es, por un lado, que este no es el momento para cambiar la Asamblea Nacional, que tenemos otras prioridades y que este proceso podría eventualmente afectar la representación provincial, Exacto, etcétera. Creo que esos pueden ser argumentos válidos, pero eran argumentos que se tienen que discutir en el pleno de la Asamblea y, por último, ser decididos por los ciudadanos en las urnas. Si los asambleístas creían eso, es una opinión absolutamente respetable, pero es su opinión, y su opinión no vale más que la opinión que usted tenga, Janet, que yo tengo y que 350,000 ciudadanos tenemos sobre un punto. Tenemos que ir a las urnas y, si gustan, pueden salir a hacer campaña en contra. Pueden votar en contra, pero no puede ser que pretendan imponer su voluntad y priorizar y jerarquizar su opinión sobre la voluntad de los ecuatorianos. Eso no lo vamos a aceptar y vamos a usar los mecanismos jurídicos para defender la voluntad de los ciudadanos. Antes de ir a esos mecanismos jurídicos, analicemos un poco estos argumentos que se han presentado en la comisión para votar en contra. Uno de ellos, precisamente, es que se le restaría representatividad a las provincias, principalmente a las provincias pequeñas, que se concentraría, digamos, la posibilidad de tener más asambleístas en las provincias grandes, y eso lo interpretan como tener más poder para las provincias grandes y menos representatividad o poder para las provincias pequeñas. ¿Tiene alguna lógica ese argumento? Desde hace muchísimos años, juristas, especialistas y líderes de opinión, politólogos han reconocido la necesidad de fortalecer los liderazgos nacionales a efecto de tener una mejor representatividad en el Ecuador. Actualmente, el sistema de composición de la Asamblea prevé 137 asambleístas de representación provincial y de representación nacional. Ahí hay varios asambleístas nacionales que se entendía precisamente respondían a este servicio, a este concepto básico de tener representantes de orden nacional, de evitar esos cacicazgos de orden local que tanto daño le han hecho al país. Porque si tenemos que hablar con transparencia y con verdad, hay que decirle a los ecuatorianos que penosamente la circunstancia que actualmente vivimos en términos políticos se deriva de esos liderazgos locales que no representan la voluntad de los ecuatorianos y de sus constituyentes y de sus electores, y que se convierten simplemente en cuotas de poder, que hoy día están con un partido político, mañana están con otro partido político o con otro movimiento, y luego simplemente con la representación de un barrio, de un cantón o de un sector. Eso tiene que desaparecer. Es posible que no le guste mucho esto a los líderes que han ejecutado el poder en las provincias por más de 30, 40, 50 años, pero esa es la verdad. Si queremos una democracia sólida, constituida sobre la base de liderazgos diferentes, esos liderazgos nacionales tienen que construirse. La propuesta del Senado plantea precisamente 30 representantes de liderazgo nacional y que a su vez vayan consolidando la imagen de los diferentes electores en el país. Eso es lo que hemos planteado y eso es lo que defendemos. Creemos que es absolutamente democrático y que no se rompe ninguna representatividad local. Claro, un poco lo que se niegan quizás a romper, y no sé qué opinión tiene usted, es esto de volverse de... Teóricamente son elegidos como asambleístas provinciales, pero ya una vez en la Asamblea Nacional tienen que ejercer una labor en beneficio de todo el país, no solamente de sus provincias, pero tienen este papelito, ¿no? Este papel de ser tramitadores de obras para sus provincias, que puede sonar loable, pero ¿es ese el papel de un asambleísta? El volverse tramitador de obras, jugar con el voto para decir, te doy mi voto, pero si le das, no sé, una carretera, un puente o cualquier cosa a mi provincia, o sea, como chantajistas profesionales. Indudablemente que ese no es el esquema, pero penosamente en eso hemos caído, no solamente en el Ecuador, sino en diferentes sociedades y regiones en el mundo. El hecho es que el asambleísta tan pronto llega precisamente al poder legislativo, al poder parlamentario, tiene que entender que se convierte en un representante de las mayores necesidades del país, no solamente de una región, de una zona. Por supuesto que voy a tener prioridad
por defender el interés de mis constituyentes y que eso permite el desarrollo de la provincia de la cual yo vengo. Pero por principio, yo no puedo tener una representación de orden clientelar. Pensar que mi posición únicamente está para defender ciertas posturas locales. Mi posición, el momento en que soy elegido asambleísta, se convierte en una posición de carácter nacional, de intereses nacionales, y eso es precisamente lo que nosotros estamos pretendiendo cambiar. Claro, porque lo que se está tratando de combatir, y corríjame si me equivoco, es también estos sistemas que generan corrupción, ¿no? Porque en este papel de los asambleístas, de ser tramitadores de obras, presionar con su voto para poder obtener ciertos privilegios para sus provincias, muchos, no quiero generalizar, pero muchos no lo hacen gratuitamente. Y pues ahí viene la oportunidad de convertir esta labor loable, esta labor noble en beneficio de las provincias en una posibilidad de que se convierta en un acto de corrupción. El clientelismo, por supuesto, el no entender que el servicio público es un honor y debería llevarse como un compromiso y como una obligación con los ciudadanos y con los intereses mayores del país. Creo que lo que hemos visto ahora es un ejemplo más de esa penosa desconexión y de ese desentendimiento que hay de que el funcionario y la autoridad pública está precisamente para servir a los ciudadanos. El poder público está al servicio de los ciudadanos. La autoridad está limitada por la ley y por la Constitución. Aquella persona que no entienda que su poder y su autoridad están limitadas precisamente por el servicio y por la ley, pierden toda legitimidad, pierden toda confianza y pierden toda representatividad. No importa si lo hacen en función de sus electores locales o si lo hacen en nombre de la ciudadanía y del país en general. Está claro que los límites del poder se dan por el servicio. Está claro que la autoridad se limita a la ley. Si un funcionario no entiende esos dos principios, entonces no tiene legitimidad para permanecer en su cargo. Hablemos sobre la práctica. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, la ley anticorrupción, que en este momento se necesita ser tramitada y aprobada para poder recibir un importante contingente de dinero del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha resuelto dejar ese importante proyecto y postergarlo. Ahora estamos a las puertas de una vacancia legislativa y ni siquiera está preparado el primer informe de ese importante cuerpo legal. ¿Cómo cambiaría esta situación de estar en manos de la voluntad de un grupo de asambleístas, de una comisión en principio y luego del pleno, el momento que haya una bicameralidad? ¿Cómo podríamos agilizar el trámite de leyes importantes y además mejorar la calidad de esas leyes? Creo que esta es una de las reflexiones más valiosas, Janet, y le agradezco por la pregunta, porque todo lo que hemos visto en las últimas semanas sobre el trabajo de la Asamblea, de la Comisión de Enmiendas, sobre nuestra propuesta, parece ser que mágicamente está limitado a discutir si es que las dos cámaras en sí o el Senado per se es correcto o es incorrecto. Nosotros hemos planteado una reforma de orden estructural. ¿Alguien ha dicho algo sobre la eliminación que estamos planteando de la muerte cruzada? ¿Alguien ha dicho algo sobre las modificaciones que estamos haciendo a los quórums de aprobación de normas que vienen desde el Ejecutivo? ¿Alguien ha dicho algo sobre la modificación en el funcionamiento de las comisiones? Precisamente para que el día de mañana, por ejemplo, en materia de fiscalización, la fiscalización del Poder Ejecutivo no dependa también de los 4, 5, 6 u 8 miembros de la Comisión de Fiscalización. Todos los asambleístas deberían tener la posibilidad de fiscalizar. Las dos cámaras, respondiendo a su pregunta, lo que van a permitir es que cada una de las funciones de la Asamblea Nacional, particularmente el proceso legislativo y el proceso de fiscalización, se haga con un gran elemento de ponderación, de balance. Una de las críticas que se ha hecho al sistema bicameral es que puede tomar más tiempo. Bueno, si es que la crítica principal es que nos va a tomar más tiempo para tomar decisiones, yo acepto esa crítica en la medida que podamos sacar mejores leyes y que podamos fiscalizar adecuadamente. Llevamos 40 años con un sistema unicameral, 4 generaciones de ecuatorianos, lo único que han testificado y que detestan del sistema legislativo que actualmente tenemos está vinculado a la unicameralidad. La bicameralidad es una opción real en este momento en el país. Si no, todos aquellos que detractan esta posición al menos deberían tener la responsabilidad de decir cuál es la alternativa. Porque nosotros planteamos un sistema que puede ser imperfecto, lo es,
pero finalmente tiene la posibilidad de mejorar el status quo, la situación que estamos viviendo en nuestro país. La responsabilidad de quien se opone es plantear una alternativa. Nosotros hemos planteado una en la mesa, esperamos que el resto de gente no solamente diga, este no es el camino porque no es el momento, o porque no me gusta, o porque pierdo legitimidad, sino saber efectivamente cuáles son las opciones que hay en la mesa. En este momento, ¿cuáles son las alternativas legales que tiene pues el comité para poder llevar adelante esta reforma? La Corte Constitucional. Está claro que a nivel de la Asamblea Nacional no podemos esperar más interiormente en la Comisión y respecto del proceso legislativo. Así que compareceremos a la Corte Constitucional para que de una vez por todas el órgano máximo de interpretación constitucional defina cuál es el alcance del trabajo que puede hacer no solamente la Comisión, que estoy absolutamente convencido que la Corte Constitucional nos dará la razón. No tiene sentido alguno lo que ha hecho la Comisión, pero también creo que es un momento y una oportunidad para poner claridad sobre el rol que tiene el Pleno de la Asamblea en estos procesos. Y aquí aprovecho, si usted me permite, Janet, para darle un mensaje, a pesar de las circunstancias, de optimismo a las personas y a los ecuatorianos, porque necesitamos realmente creer que es posible cambiar. Quiero decirle a los ecuatorianos, a todos, que lo que estamos viviendo en la Asamblea Nacional no es más que un tropiezo extra, una dificultad que preveímos iba a pasar en la Asamblea Nacional y que debíamos estar preparados y estamos preparados. Nosotros, y se lo digo directamente a todas las personas, a los 350,000 ecuatorianos que firmaron esta propuesta, que vamos a agotar todos los recursos optimistamente, positivamente, para defender la voluntad de los ciudadanos. Esto no es más que un obstáculo transitorio. Y vendrán muchos más, pero es importante que todos alineemos los esfuerzos precisamente para poder lograr un mejor Ecuador. Ese es nuestro compromiso y debe ser el compromiso también de los ecuatorianos. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros.